Esta es la Cátedra de Investigación en Artes de la Escuela Roberto Art y nosotros pensamos este ciclo de entrevistas a investigadoras, más que nada este ciclo de artistas, investigadoras, parte de la necesidad de cuestionar la creencia del talento, que es una herramienta que se implementó en la sociedad patriarcal para ocultar aquellas poéticas que se fugan de las lógicas dominantes y de los cánones impuestos. Por eso esperamos que este espacio colabore con la revisión de nuestro lugar en el mundo, haciéndonos conscientes de la compleja dinámica de marginalidades en las que las artistas mujeres y disidencias estamos insertes dentro del ámbito del arte y de la ciencia. La historia que conocemos es aquella que fue construida por un mundo patriarcal, es decir, un mundo hecho por varones y para varones. Griselda Pollock afirma que la demanda del feminismo para que se considere a las mujeres y disidencias dentro de la historia del arte no solo cambia lo que se estudia y lo que se vuelve relevante investigar, sino también cuestiona el plano político a las disciplinas existentes. Por eso, se hace necesario crear estos espacios de encuentro, de discusión, de visibilización, para poder transformar los hábitos dominantes y pensarnos como verdaderas sujetas de saber y empoderarnos de la subversión. Hay que comenzar por desaprender todo aquello que nos fue impuesto, aceptar la posibilidad de desplazarse a otros territorios, de construir el discurso del poder hegemónico y performar otros modelos de sociedad y de relaciones. Acá nosotros, desde estos pequeños espacios, somos la afirmación gozosa de la positividad de la existencia y de la diferencia, para que actuemos juntos en la construcción de nuevos mundos, en el reconocimiento de nuevas formas de existir juntos, en la legitimización de nuevos discursos, en la creencia de espacios que se vinculen horizontalmente. Somos investigadoras, investigadores que creemos no solo con el que creamos no solo con el pensamiento, sino con el cuerpo. Porque en artes escénicas estamos regidas por las leyes vivientes, de manera que teorizar es ver con el intelecto, con las emociones, con el sentimiento, con el cuerpo. Reconocer que las concepciones que construimos alrededor del arte provienen de nuestro estar en el mundo y que aquellas experiencias son las generadoras de ideas que se crean en movimiento, desde las poéticas personales, desde la propia territoriedad, asumiendo diferentes referentes que pertenecen a nuestras propias búsquedas. Bienvenides y que este sea un proyecto de divulgación pasional. Muchas gracias por estar y ahora los profes van a presentar a las investigadoras. Sí, voy a presentar a Valentina Echar Giachero. Ella es actriz, docente y directora escénica. Es maestrada en teatro de la UNICEM, Buenos Aires, Argentina. Es actriz formada en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq de París, Francia. También es licenciada en Comunicación Social con especialización en Orientación Audiovisual de la Universidad Nacional de Córdoba. El nombre de su investigación es Media opaca y máscara neutra, hacia un entrenamiento situado desde la corporeidad. Desde Jacques Lecoq, Tránsitos, Apropiaciones y Transformaciones. París, Francia, 2009 al 2010. Córdoba, Argentina, 2015 al 2019. Hola. Ahora presento. Perdón, no sé si presentamos a las tres o yo empiezo a Si te, hablar. perdón, si te parece, presento a Mariela y a Fuala y después te damos a hablar, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo les voy a presentar a Mariela Serra, perdón, licenciada en Teatro de la UNC y maestranda en Maestría de Antropología, profesora asistente de Problemáticas de la Cultura y el Teatro, Sociedad y Cultura de América Latina y coordinación del curso de nivelación de la UNC. La investigación de Mariela es Los modos del cuidado infantil en Amar, Córdoba.
Y la tercera investigadora que nos acompaña, Folaló Marín. Folaló, ¿se pronuncia así tu nombre? Por las dudas. Foala es licenciada en teatro por la Universidad Nacional de Córdoba, mención de honor del premio de la universidad. Actualmente es becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y cursa el doctorado en Artes en la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección de la doctora Ximena Triquel y el doctor Jorge Dubati. Es docente de la Universidad Provincial de Córdoba, en la licenciatura de Arte y Gestión, y ha sido coordinadora del programa Apoyo al Egreso de la Facultad de Artes de la UNC. Ha sido adscripta y ayudante alumna de varias cátedras de la licenciatura en teatro de la misma facultad. Es dramaturga y directora del grupo Lo Culinario Teatro, con una trayectoria de producción continua desde 2014, obteniendo distinciones del Instituto Nacional de Teatro. La investigación tiene el título Concepciones y modos de dirección en el teatro independiente, una cartografía desde las prácticas contemporáneas de Córdoba. Bueno, ahora las investigadoras van a presentar su investigación en 10 minutos y al final le vamos a hacer preguntas. Invitamos a Valentina para que nos cuente su investigación. Buenas. Hola. Bueno, gracias por la invitación a la cátedra y bueno, me emocionaba cuando escuchaba a la Jessie leer la introducción a esta noche. Bueno, para empezar tenía ganas de leer una frase que inspiró mi investigación antes de entrar en lo específico. Voy a estar atenta al tiempo, que es una cita que les voy a leer de Julia Barley del libro Piedras de Agua. Julia es una actriz del Odin Theater y me gusta a lo que invita a las actrices. Dice, quisiera que las actrices, yo misma incluso, cambiaran su conciencia frente al propio oficio. Esto nos obligaría a ir más allá de lo que conocemos, a superar el recelo y la inseguridad que nos mantiene alejadas de abstracciones teóricas y de la exposición de nuestras vivencias. Para garantizar una presencia visible, las mujeres del teatro tienen que asumir la responsabilidad de escribir la propia historia con palabras, formas y perspectivas que pienso deben ser redescubiertas y reformuladas. ¿Puedo contribuir a crear un modo diferente de escribir la historia del teatro? ¿Cuál es ese modo? ¿Puedo contribuir a delinear una teoría arcoíris y localizar palabras que permitan intuir los procesos implícitos no evidenciados en la práctica teatral? ¿Cómo puedo incluirme como mujer ¿Cómo puedo incluir como mujer la diversidad de mis criterios personales y de la percepción de las circunstancias de eventos pasados y presentes? ¿Estoy en condiciones de utilizar las palabras para decir de una manera diferente? Bueno, esta frase que leí hace varios meses ya, cuando la leí dije, esto es lo que siento. Un poco la quería usar para introducir mi trabajo porque me considero que mi investigación tiene el eje puntual de que yo me considero actriz investigadora, actriz directora y actriz pedagoga. Mi investigación parte de la práctica como investigación, o sea, voy a enunciar, a pensar y a sistematizar sobre mi propia práctica. Eso hace que la investigación sea mucho más compleja a veces porque es complicado el distanciamiento, pero al mismo tiempo asumiendo que es imposible ese distanciamiento, surgen nuevas palabras y formas de enunciar la práctica que yo misma percibo en mi cuerpo y que hacen más rico a veces esa escritura. Un poco esto viene a decir de que mi tesis es una memoria personal de mi estadía en la escuela francesa de Jacques Lecoq en el año 2009-2010, en donde yo participé como actriz y
como alumna básicamente, escribí una bitácora de ese proceso donde cada día yo llegaba y tengo registro de tres hojas más o menos por día, y observé ciertas extrañezas que a mí me generaba el método. Al volver a Argentina, cuando decidí cursar la maestría en teatro por mi necesidad quizás más relacionada con la comunicación social, de intelectualizar las prácticas de mi vida, decido cursar la maestría y ahí empiezo a darle un sentido a estas extrañezas que yo había notado en la metodología de Jacques Lecoq. Y estas extrañezas tenían que ver con unas maneras de abordar lo corporal que a mí me habían resultado en algún punto un poco violentas, si se quiere, o demasiado maquínicas. Entonces, lo que voy a hacer en esta investigación, si me esperan un minutito que bajo, lo que finalmente decidí seleccionar para hacer un recorte de esta experiencia anual fue el eje de máscara neutra, que es el que Jacques Lecoq trabaja en el segundo mes de clases, luego de las primeras 4 semanas. Tomé el eje de máscara neutra y empecé a rastrear cuáles son los enfoques mecanicistas y dualistas que subyacen la mirada corporal en la pedagogía de Jacques Lecoq. Contraponiéndome a esa mirada, yo le propongo abarcar lo corporal desde el concepto de corporeidad, que tiene que ver con un concepto que deviene de la antropología, de una dupla de antropólogos que, bueno, ya seguramente Mariel la conocerá, Duch y Melich. Ellos proponen, a mi modo de ver, una visión superadora de la persona, para definir la persona, alejándose de este concepto de cuerpo-objeto que marcó la era moderna. Y entonces, al observar esto, voy delineando 2 aportes que hago al método, 2 nuevos aportes que le ofrezco al método. Me estoy poniendo un poco muy abstracta, pero básicamente en donde podemos observar este cuerpo moderno y de cuerpo-objeto que Jacques Lecoq propone en la máscara neutra, en su demanda de neutralidad, en su demanda de universalidad y en un vínculo pedagógico totalmente desafectivo. Entonces, estos 3 ejes que yo delineo y describo según mi bitácora, los contrapongo desde un concepto de neutralidad errante, asumiendo de que es imposible, digamos, arribar a un concepto de neutralidad, porque ¿qué es lo neutro? ¿Quién define qué es lo neutro? Y si no hay una mirada hegemónica en eso de qué es lo neutro, digamos, es como sí o sí es hegemónico. ¿Quién define qué es lo universal? Y al mismo tiempo, ¿por qué una decisión de coordinación pedagógica silenciosa, como las que se daban en la escuela, frente a una situación tan frágil como el ocultamiento del rostro? Al ocultar el rostro, la personalidad queda fragmentada y uno siente como una sensación de mucha angustia en un primer momento. Y hay un dejar solo en la escuela que tiene que ver también con esta coordinación no afectiva que se propone, a lo que voy a proponer yo, una coordinación dialógica y afectiva. Básicamente son esos 3 puntos que yo describo en relación a mi propia experiencia y hago un nuevo aporte en relación a esta mirada desde la corporeidad. Estoy, creo que justa con los minutos para no pasarme. Espero no haberlos mareado demasiado. Sí, está bien.
Muchísimas Estuvo muy gracias, bien, Vale. muy claro. Mariela, si querés contarnos sobre tu investigación, tenés que habilitar el micrófono. Cosas de pantalla. ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, los saludaba a todos, espero que anden bien. Muy contenta de estar acá, me parece súper importante estas reuniones, intercambiar perspectivas y además hablar también de la Sí, sí, te investigación. escucho. Además también, digamos, hablar de la perspectiva de investigación desde el lugar de mujeres también me parece súper importante porque siempre tenemos como diferentes puntos de vista para aportar y porque también creo que en la cuestión de la investigación hay también una gran invisibilidad de las voces de las mujeres. Así que, bueno, celebro que estemos en esta reunión pensando desde ese lugar. Mi investigación, si se quiere, está como por fuera de los límites del teatro. El teatro entra como forma de participación o como herramienta de participación, porque hice una experiencia puramente etnográfica, que es la que realicé en Amar Córdoba, que es la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina con filial aquí en Córdoba. Eh, Allí, porque mi especialización en la antropología es antropología de género o antropología con perspectiva de género, entonces, digamos, eh, buscando temas en donde pudiera, digamos, hacer un arco entre el teatro y la antropología, que es un arco que puede ser dificultoso, encontré, digamos, la posibilidad de ahí en el Sindicato de Mujeres Meretrices poder desarrollar una breve experiencia en donde el teatro entró como una experiencia pedagógica. Porque lo que hice durante 4 años como investigación de campo fue articular un pequeño taller de juegos en el espacio educativo que tienen ahí en el sindicato a niñes de una sala cuna. Entonces, digamos, aquí el teatro entró como herramienta de participación y de participación en campo. Digamos que es una técnica particular el trabajo del campo, el estar ahí acompañando, en este caso era una institución, y el encontrar, digamos, como un lugar y una tarea, que es siempre el tema de cuando uno va a hacer investigaciones en campo, qué es lo que yo intercambio en ese encuentro, porque de alguna manera uno cuando hace trabajo en campo desde la antropología va a acompañar como una experiencia o de vida o de trabajo y está ahí durante muchas horas. Entonces, el teatro y ofrecer este pequeño taller para el jardín de infante o sala cuna fue, digamos, la posibilidad también de hacer un intercambio recíproco y fue lo que me permitió lo que me abrió las puertas y me permitió, digamos, ver muchas ventajas que tiene el teatro como herramienta pedagógica y el teatro como herramienta de participación. Y también darme cuenta que hay en sectores en donde la práctica teatral, ya sea o la práctica artística o la práctica pedagógica, están de lado, digamos, no son elementos de primera necesidad. Hasta que se lo empieza a conocer, como fue, digamos, con el tallercito ahí en la sala cuna o jardín de infantes. Digamos, sala cuna es la denominación institucional del programa de gobierno provincial y jardín de infantes es la denominación nativa, todo el mundo conoce ahí en el sindicato, el jardincito de Amar. También esto era llamativo, digamos, porque cuando pensamos en una organización, en un sindicato de mujeres trabajadoras sexuales, no tendemos, por una cuestión de prejuicio social, a pensar de que las mujeres ejercen, además del trabajo sexual, su maternidad, sus cuestiones familiares, sus lazos familiares. Tendemos, digamos, por un arquetipo de la cultura, a pensar que aquella mujer que se dedica al trabajo sexual no tiene sensibilidad ni está de alguna manera apta para criar los hijos de acuerdo, ¿no?, a contenidos morales y restrictivos que tienen ciertas reglas culturales. Entonces eso me llamó también mucho la atención porque si bien yo entré al campo, digamos, con otros intereses, pensando, digamos, en
performance de género, performatividad de género, y por ahí venían mis intereses, hasta que el teatro me llevó, digamos, a trabajar en la sala cuna, y de ahí derivó, digamos, mi tema de investigación de pensar cómo las trabajadoras sexuales organizan y estructuran sus modos de cuidado. Y cómo además el cuidado de las personas y el cuidado de las niñas puede ser visto también desde una perspectiva de género. Y puede ser visto también preguntándose quiénes ejercen o quiénes son la mayoría de personas que ejercen el cuidado dentro de nuestra sociedad. Cómo se articulan esas cuestiones entre las familias, el Estado y en este caso las organizaciones como esta organización de mujeres. Ahí hacen como una triangulación importante, llenando como algunos huecos en donde a veces por ciertas circunstancias las familias no están presentes. El Estado es como una bisagra, va y viene, está presente en algunas posibilidades y en otras no. Y las organizaciones sociales que tienden, digamos, a tener ciertas informalidades o que emergen del trabajo comunitario, son las que dan respuestas como a este triángulo que es el sistema de cuidado. Ninguna persona que tenga hijos, por más que tenga una estructura monoparental, nunca lo va a criar sola, siempre va a necesitar alguna de esas patas, o la familia, o a alguna disposición del Estado, o de acuerdo, digamos, a sus condiciones sociales y económicas, las organizaciones comunitarias. Todo esto, digamos, se desplegó a partir de la actividad del teatro, que era una actividad muy sencilla. Como eran niños de edades desparejas, había a veces bebés de 45 días hasta niños de 4 años. Entonces, teatro propiamente dicho, como lo hacemos con niños más grandes o con adultos, no se podía hacer, entonces era un taller de juego en donde el teatro y ciertas dinámicas del teatro y la música también me llevaron como a compartir, digamos, los lugares y cómo estructuraban ellas como organización el tema del cuidado, el tener un jardín, dado que en todas las filiales del sindicato que hay en Argentina, el único que tiene toda una parte de educación, tanto para niños como para secundario y primero de adultos, es aquí AMER Córdoba. Entonces, a mí me llamó, digamos, poderosamente la atención esta actividad, y desde ahí es que empecé a plantear esta investigación que es ver, digamos, cómo son sus modos de organización y del cuidado y cómo trabajan alrededor de eso. Y bueno, y el teatro entró, digamos, como experiencia de participación, y fue una experiencia y una herramienta, digamos, privilegiada y exquisita. Creo que llegué bien el tiempo. Te quedan unos minutos todavía, creo. 2 minutos. 2 minutitos. Bueno, como para cerrar y decir eso, que es una investigación que se va un poco de los límites del teatro, pero que a su vez funcionó muy bien, digamos, como herramienta de participación, y ahí es donde pude hacer como un arco más interesante, ya que no es el primer tema de investigación con el que indagué. Si bien en la maestría busqué otros temas que tenían que ver más con problemáticas artísticas, tenía la dificultad por mi actividad, por ser docente, de estar como muy cerca de aquellos a quienes investigaba. Y en antropología, el estar cerca, el investigar a los propios vecinos, a veces trae como muchas dificultades porque no nos ayuda a extrañarnos de esa actividad. Lo que yo necesitaba para como hacer ese arco entre la antropología y el teatro era también poder distanciarme y tener una experiencia de investigación más cerca de la antropología, de un trabajo más sociológico, pero que pudiese dialogar con el teatro. Y bueno, y encontré esta forma, y en este momento estoy en la etapa de escritura de ese trabajo, que es como otra etapa de producción, ¿no? Una cosa es el ir, el trabajo de campo, el recopilar la información, y el escribirla, que es todo, digamos, otra etapa que estoy transitando en este momento. Bueno, hasta ahí creo que... Bueno, mil gracias, Mariela. Después seguramente van a surgir un montón de preguntas. Fuala, si querés contarnos. Bueno,
Buenas noches a todos. Muchas gracias a la cátedra por esta invitación. Adhiero a lo que dijeron las chicas sobre la visibilización. No voy a seguir avanzando sobre eso y bueno, y les paso a contar de mi investigación. Mi investigación, como ya leyeron el título, habla sobre la dirección teatral y mi objetivo es entender qué es la dirección teatral en el Teatro Independiente de Córdoba, cómo se hace y cómo se define, cómo se construye la definición legítima de ese rol, ¿no? Porque por dos lados les cuento de dónde viene esto. Por un lado, porque en algún momento de mi trayectoria como hacedora encontré en ese rol y fue un rol que disfruté mucho, que sigo visitando, que es básicamente mi rol principal, y en la búsqueda de ese rol también, buscando en otros territorios, leyendo otros directores, pero también aprendiendo mucho de un conjunto de maestros, que sería este problema de la proximidad que habla Mariela, empezar a observar y entender cuáles son las singularidades del teatro independiente en Córdoba, ¿no? ¿Cuál es la singularidad de ese rol? Y por otro lado, porque en el marco teórico que uno puede llegar a buscar en libros, en revistas, en artículos, se va a encontrar muchísimo con qué hacen determinados directores, pero no qué hace la dirección. ¿Cuál es la especificidad de ese rol? Obviamente, generar una definición no es algo que me parezca tan válido, pero sí me interesa ver cuál es la legitimidad que nosotros decimos, este es un director, y cómo construimos que este es un director. ¿Cómo nosotros los teatreros definimos esto es una obra de arte, esto no, esto es un rol de dirección y esto es uno que coordina? Entonces, ¿cómo construimos eso que es legítimo? Y para hacer eso, antes de tener la beca, que acá voy a hacer un paréntesis y voy a agradecer al Estado que me paga para poder hacer esta investigación, porque si eso no fuera así, no habría ninguna investigación. Entonces, en ese tiempo anterior a tener la beca, lo primero que hice fue hacer como un planteo de qué era el universo que yo iba a investigar. Entonces, bueno, lo circunscribí al teatro independiente, y entonces definir qué es el teatro independiente fue a través de las instituciones con las que funcionamos, que serían la red de salas, que serían el conjunto de premios que circulan en el medio, que además, cuyos jurados, es la hora de comer de los gatos, cuyos jurados son también personas que forman parte del medio. Entonces, hice un recorte y a partir de un trabajo bastante estadístico, ahí me salió una cosa científica natural que te vengo trayendo de mi formación anterior, pude llegar a una muestra, horribles las palabras, pero forman parte de las metodologías, y ese conjunto de personas, que para mí además, la gran mayoría habían sido mis propios maestros de actuación o de materias de la facultad, o gente con la que yo había tomado talleres a lo largo de toda mi trayectoria teatral, a esas personas las entrevisté. Y para mí esto es clave, que en esas entrevistas fue bastante intuitivo, y estuvo bueno que así sea, porque fue un trabajo de escucha. Y a través de esas, bueno, yo tenía una grilla, iba más o menos, charlábamos, y más o menos siempre tocábamos los mismos temas, y yo trataba que con todos tratáramos los mismos temas. Y entendiendo que el rol de la dirección está asociado a la palabra, entonces era como la materia prima, las entrevistas y todo ese relato discursivo era válido en términos de mi planteamiento del marco teórico. No les quiero aburrir con el marco teórico, no se preocupen, pero sí era interesante para mí escuchar. ¿Y por qué hablo de la escucha? Porque fue en las entrevistas donde yo me di cuenta de cosas, fue como que una eureka. Ahí me di cuenta de cosas que eran claves en el campo teatral, y que si yo no hubiera estado dispuesta, digamos, a escucharlas, no me hubiera dado cuenta de ninguna manera. No me hubiera dado cuenta de que
yo fui al campo pensando, por ejemplo, que los maestros, me iban a salir todos, los maestros de este grupo de personas, iban a ser todos de Buenos Aires o europeo o algo así. Bueno, nada que ver, y cómo era ese altar de santitos heterogéneos. Eso fue maravilloso, darme cuenta, por ejemplo, que las directoras mujeres podían reconocer a sus propios pares como maestras, y que la gran mayoría de los directores varones solamente reconocía a aquellos que eran maestros como con una distancia etaria y con un rol más jerárquico en términos institucionales. Eso para mí fue clave para abrir una brecha y poder empezar a definir qué era esa especificidad en el marco del teatro independiente acá en Córdoba. Y ahora les voy a contar la frutilla del postre para no dejarlos con las ganas. Y yo estoy en este momento escribiendo los capítulos de la tesis y como que me van cayendo más las fichas. Entonces, más que nada, a través de esta perspectiva más feminista que empezó a salir del trabajo y con una cuestión también histórica, entender de qué tradición venimos, hijos de qué somos, me voy dando cuenta que, bueno, que el rol de la grupalidad en Córdoba es importante, todos lo sabemos a eso, pero ¿en qué términos funciona una figura que suele ser jerárquica en el marco de una tradición que tira hacia lo grupal de una manera muy fuerte? Entonces, algo que me doy cuenta es que la directora, perdón acá que es un lío estar hablando la dirección, el rol de la dirección, yo me esfuerzo mucho cuando escribo, pero en la oralidad se me va. Los y las directoras trabajan sobre un reparto singular de lo sensible para un grupo. ¿A qué me refiero con esto? A que se va construyendo en este universo que armamos, en este grupo, que va a tener una forma de llevar adelante la experiencia, las percepciones, cómo van a organizar el mundo. Esa organización de mundo está en buena medida situada desde el rol de la dirección. A veces porque es quien invita el proyecto, a veces porque quien coordina la metodología, a veces porque quien logra poner en palabras cuestiones que están puestas en el cuerpo, o muchas variantes a eso, y hay una parte de mi trabajo que tiene que ver con las concepciones teatrales, que todavía no lo escribí, así que no voy a avanzar sobre esa parte, pero sí contarles esto, ¿no? Que para mí era importante poder no definir, pero sí arriesgar algo, porque si no, no sabe la cantidad de libros que tengo de la dirección y ninguno habla de la dirección, habla de un director o de otra directora. Entonces, para mí era importante poder situar cómo se construye esa definición en Córdoba, porque nuestro teatro es diferente a otros y eso tiene que ver con nuestras tradiciones históricas, tiene que ver con todas las vertientes heterogéneas de las que el teatro en esta ciudad ha sido regado y cómo han florecido esos campos. Y no estaba escrito, hay fragmentos escritos, por suerte hay cosas, pero yo quería escribir esto que era lo que a mí me picaba, porque es el rol que yo decidí tomar. Bueno, y no sé si me falta algo, creo que no sé si me sobra tiempo. Si querés agregar algo más, te queda uno. Bueno, entonces, les cuento otra que por ahí puede ser interesante, y es que en esto de la construcción histórica de dónde venimos, cuando estábamos en las entrevistas, bueno, yo les preguntaba de obras, por acá está la Dani, que también es una de mis entrevistadas, no me acuerdo bien en su entrevista si fue el caso, pero les preguntaba qué obra los había marcado, y nombraban tal cual. ¿Y dónde la viste? En un festival. En todas las entrevistas, figuritas repetidas, los festivales. Entonces, eso era un emergente, yo lo tenía que ir a buscar. Y a partir de ese trabajo de ir a revisar catálogos de festival y revisar documentos históricos, fue que me doy cuenta de cuál es la relación entre el teatro previo a la dictadura y el presente. Trazar ese puente, su cadena de
distribución eran los festivales. Bueno, así lo encuentro yo, ¿no? Lo podemos discutir, pero para mí fue clave escuchar de dónde se habían maravillado, y bueno, eran esos espacios. Y cómo esos espacios eran también un espacio de aprender a organizarse colectivamente y a hacer redes entre los propios hacedores. Bueno, ahí les tiré unos resultados. Buenísimo, genial, muy claro todo. Yo ahora les quería hacer algunas preguntas. Yo tengo 3 preguntas, no sé si vamos a contestar, no sé si, Jessy, ¿estás de acuerdo con que diga las preguntas y cada una de las investigadoras las responda? ¿O vamos de a una? ¿Jessy está? Sí, es que es muy lenta mi computadora, perdón. Yo toco el micrófono y... Bueno. No, las preguntas en realidad son para las 3 y responde la que quiera. Tal vez algunas no se sientan identificadas con esas preguntas y no tienen ganas de responderlas, no hace falta que la respondan las 3 por igual. Por ahí algunas se identifican más con la pregunta y tienen ganas de responderla. Así que bueno, Bien. Vos hacés la pregunta y bueno, Perfecto. invitadas Bien. a responder Bueno. la que quieran. La primera era cómo seleccionaron el tema a investigar. Otra sería cómo fueron los primeros contactos con el tema de investigación. Y otra sería si hubo diferencias con lo que investigaron de la teoría, con lo que observaron en la práctica o cuando entrevistaban a las personas, si había algún tipo de diferencia entre eso que habían investigado de teoría con lo que observaban. No sé si quieren empezar alguna. Bueno, empiezo yo. ¿Cuál era, Evelyn, la primera pregunta? Era cómo seleccionaron el tema a investigar. Bueno, en mi caso fue azaroso, porque entré a campo, algo que ocurre mucho en la práctica de la antropología, que uno entra a campo con una idea, siempre hay que entrar, digamos, al campo con una idea, sobre todo porque uno trabaja con personas o se vincula a instituciones, entonces, digamos, hay que contar qué es la idea que lo mueve a una, en este caso, a ir a trabajar con las chicas de AMAR. Y yo iba, digamos, en busca de otra cosa que no tenía que ver exactamente con el cuidado ni con el jardín de infantes, sino con la práctica sindical de las trabajadoras sexuales, con entender el tema del trabajo sexual, con historizar un poco también el tema de cómo se organizaron para sindicalizarse, etcétera, etcétera. Y cuando entré en campo hice las primeras experiencias y empecé a trabajar en el espacio de la sala cuna, digamos, se fue develando el tema de el cuidado y de relacionar esto de las trabajadoras sexuales frente al cuidado de sus familias y demás. Pero fue algo que ocurrió en el campo, porque con las preguntas que había llegado a trabajar ese lugar, era algo, digamos, que me hacía ruido con la práctica diaria que tenía cada vez que iba a dar clases, digamos, ahí al jardincito. Entonces el tema se fue delineando con todo lo que yo poco a poco fui descubriendo. Bueno, bárbaro. La otra pregunta, no sé si quién la quiere responder, era cómo fueron los primeros contactos con el tema de investigación. Hola. ¿Sí? Bueno, Sí, te escucho. si querés yo respondo brevemente también por qué elegí el tema digamos, de todo la pedagogía de Jacques Lecoq, decidí quedarme con la máscara neutra porque en principio no me había agradado demasiado el entrenamiento de esa unidad y me pasaba que me había quedado con un montón de preguntas y creo que también es la parte de la pedagogía de Lecoq que es más filosófica, ¿no? Esta aparente máscara neutra, que no es un personaje, que es un entrenamiento preexpresivo, no, supuestamente no le pasa nada relacionado con la construcción de una ficción. Entonces, como esta cosa que me había quedado
en duda. Eso, siento que algo que estar atentos a lo que te genera muchas preguntas, como vieron cuando las cosas no terminan de cerrar, eso me parece que es una linda, tener ese lindo registro para decir, ay, ¿qué tema me interesa investigar? En ese sentido, esa fue mi causa de por qué elegí la máscara neutra. ¿Y cómo fue que, cómo me encontré con el campo? ¿Me puedes repetir? Era cómo fueron los primeros contactos con el tema de esa investigación. Bueno, en Francia ya conté la experiencia. Acá, o sea, ¿por qué se transforma también en un tema de investigación? Y esto creo que tiene mucho que ver con lo que cuenta Foix, porque cuando yo intento compartir acá en Córdoba lo que yo había transitado, me doy cuenta con que, primer punto, no tenía las máscaras. Entonces tenía que empezar a pensar ya cómo adaptar esas máscaras a una manera local, accesible, que no estaban las máscaras carísimas de cuero de Sartori, entonces fue rastrear una mascarera local. Luego cuando la pongo en práctica me acuerdo que me invitaron los chicos de Cirulaxe por primera vez a compartir, ya surgen en ese primer taller un montón de preguntas, muy al estilo creo que define nuestro continente latinoamericano y Córdoba con su historia de militancia, de preguntar, de faltarle el respeto, de decir, bueno, hago esto con la máscara, hago después esto otro, y yo que venía de Europa y de esta cuestión súper sacro que hay en toda la escuela del ECOC, y cómo más o menos falta que las pongan en una cajita de oro a las máscaras cuando entran a la sesión, y esta idea del súper maestro, de repente dije, Chan, acá realmente hay algo hay algo muy diferente, y no por eso menos válido ni legítimo para la creación, porque las improvisaciones, a partir de los talleres que iba yo compartiendo, se iban poniendo cada vez más buenas, mientras más empezábamos como a faltarle un poco el respeto a esta cuestión sacro que proponía el entrenamiento. Entonces, creo que el hacerlo dialogar con lo local y con abrirla a esas preguntas que yo al principio intentaba sostener esos silencios, intentaba sostener eso, no, esto no es neutro, esto no, uno intenta sostener porque también es un poco el capital que uno tiene y no quiere perderlo así que se vaya tan, tan fácil, ¿no? En una ronda dialogal. Y con el tiempo te vas dando cuenta que es absurdo, que en ese choque apareció la investigación y apareció una apropiación de la metodología mucho más rica para todos y más situada en Córdoba. ¿Hoy? Claro. Se me cayó el celular. Bueno, como ya les conté que ese fue mi rol, me hizo hacerme preguntas de qué es lo que estaba haciendo, cómo se componía quizá más. Entonces mis primeras aproximaciones al tema tuvieron que ver con entender la relación entre la formación y la obra, que nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. También eso, dejarse fluir. Yo pensé que iba a analizar las obras, les pedí los videos a todos, me puse a verlos, ya vi todas las obras, y a medida que iba haciendo las entrevistas me daba cuenta que no tenía nada que ver con nada y que eso no tenía sentido, más que nada al entender que cada obra era una singularidad particular de un grupo, que no tenía mucho sentido ponerme a tratar de generar relaciones que eran forzadas. Entonces, bueno, crisis, pero también entender qué era realmente lo que me estaba preguntando. ¿Qué era lo que a mí me hacía ruido de que no estaba, que en el discurso, me refiero, en la entrevista misma, obviamente que me estaban diciendo un montón de cosas súper valiosas, pero había una duda más profunda, que eso fue lo que, al darme cuenta yo de que tenía que ver con la especificidad del rol en los términos de cómo se construye en el medio independiente la legitimidad de un director, o qué es ser un director
bien, de manera legítima, esa era mi pregunta. Entonces, ¿cómo había tantas heterogeneidades? ¿Cómo las podía entender? ¿De dónde venía? Era como poder entender cuáles eran las dudas y que no era lo que yo había aprendido en la facultad, que era analizar las obras. Y separarme de esa formación me costó mucho, y tomé muchos cursos al vicio, muchos cursos que me iluminaron y no los rendí, y encontrar un abordaje de lo que yo quería hacer para un objeto tan extraño, heterogéneo, que los estudios teatrales, que son cualquier cosa, son los estudios teatrales. Entonces nosotros tenemos que generar un marco híbrido que nos habilite a responder esas preguntas. Y bueno, eso me llevó bastante tiempo, hasta tomar algunas decisiones, y por suerte en diálogo con mis directores y también con pares. Creo que el lugar más jugoso es charlar con otros y que te hagan preguntas molestas y que te digan, ¿pero por qué estás analizando las obras? Y no lo sé, porque me lo enseñaron. Y bueno, y también hacerse cargo de dónde está parado uno y a dónde quiere ir. Y bueno, yo aprendí a analizar obras, soy un día chico, pero eso no es lo que me estaba sirviendo para responder las preguntas que yo tenía en mi interior. Quería comentar algo de lo que decía Fualalo, que es que en realidad cuando uno entra, siempre tenemos como la idea de que investigar es una cosa aséptica, que uno se va a distanciar tanto, todo lo posible, que va a poder, digamos, ver todas esas ideas que generalmente son las que llevan a que uno construya el tema o que tenga al menos los primeros mojones del tema. Y en realidad, digamos, no ocurre nada de eso. Si vemos lo que han dicho acá las compañeras, algo que nos lleva a investigar es algo que nos conmueve de alguna manera o que nos pone pata para arriba, que siempre, en cualquier proceso de investigación, es justamente lo contrario a lo que íbamos buscando. Ese nos lleva, y eso que contaba Fualalo, que a mí también me pasó estar haciendo entrevistas, decir que estoy preguntando, esto no es por acá, y todo, digamos, sirve, pero además porque el tema uno no lo construye un día en su escritorio que dijo, yo voy a investigar sobre esto. Eso es el comienzo de un periplo que cada uno va viendo cómo lo va armando, porque cada palabra del título de un tema de investigación tiene tanta significancia y uno tiene que ver en qué contexto lo está diciendo, con qué, cómo, cuándo, por qué. Cuando entra a poner en funcionamiento, todos los temas de investigación varían y generalmente siempre están como a lo opuesto de lo que uno pensó que iba a empezar a investigar, o eso es como un agua en el estanque, es apenas, digamos, lo que va a pasar, lo que va a resonar y los caminos por donde eso que elegimos nos va a llevar. Y es siempre para mí algo que nos conmueve, algo que siempre nos pone pata para arriba. La mayoría de los relatos de investigación, de la perspectiva científica que sea, siempre hay un momento de inflexión, de crisis, que decir esto no es, esto no va, y es ahí, digamos, donde está como la fuente de lo que uno está buscando. Buenísimo. Bueno, me da pie un poco lo que decían ambas. Con respecto, digamos, para poder iniciar una investigación, siempre necesitamos enmarcarnos, tener un marco teórico. Entonces, mi pregunta va un poquito dirigido a eso, digo, ¿cómo hicieron la selección del marco teórico y desde dónde, digamos, desde qué lugares se paraban para decir esto me sirve, esto no me sirve, esto tal vez más adelante, esto no? El marco teórico es el terror de los investigadores. Sí, tal cual. ¿Vas a responder, Mariela? Bueno. No, hablamos, Valentina, después. Sí. No, dale. Dale. Yo decía que el marco teórico siempre es como el terror de las investigaciones. En general es el punto que más nos cuesta, porque no sabemos, generalmente tendemos a creer que el marco teórico son una retahíla de autores y autoras y que son interminables, y a veces
el marco teórico se va reduciendo a 2 o 3 autores o autoras y uno va como armando el marco teórico medio digamos, lo guía un poco el tema que vos elegís. Eso digamos, es de una, y siempre como se enmarca dentro de una corriente, de una tradición, etcétera. Eso sería como la primera cosa. Pero a lo largo de la investigación uno va viendo qué es realmente de toda esa teoría, qué es lo que le va sirviendo. Y eso tiene que ver, digamos, con los obstáculos que uno va encontrando, digamos, en el proceso de investigación, porque se trata de eso. Lo que más rinde efecto en las investigaciones son las dificultades y los obstáculos. La certeza también depende de cada perspectiva, pero en la perspectiva antropológica a veces las certezas que uno tiene adentro del campo no son tan buenas, porque las certezas llevan a que uno tenga preconceptos y uno diga, esto es así. Cuando uno está en la incertidumbre no hay ningún preconcepto que puedas tener porque está en eso, es decir, y ahí, digamos, es donde uno ajusta como el marco teórico. Yo creo que hay como un proceso, como en todo el proceso de investigación. En el primero uno delimita más o menos como ese marco, ese estado del arte, quienes dijeron de mi tema anteriormente que yo y todo eso, y después tiene que ver con la funcionalidad de esa herramienta. Y quedan, digamos, las teorías que son funcionales a lo que uno está trabajando, buscando, lo que realmente retroalimentan eso que uno está buscando, y aquellas que también en el marco teórico tenemos como un prejuicio, que es que nos van a dar nos van a responder las preguntas que nosotros nos hicimos en la investigación, y el marco teórico no hace nada de eso. A veces hasta pueden barrar esas preguntas. Entonces, tiene que ver, digamos, con aquellas que se manifiesten en el proceso de trabajo como verdaderas herramientas. Y para mí las verdaderas herramientas son aquellas que te llaman a hacerte más preguntas, porque si encontras certezas ya ahí en cualquier investigación, en una puesta en escena pasa lo mismo, me parece, que a veces esas certezas no nos llevan a lo que nosotros estamos queriendo o hemos pensado o estamos en la búsqueda con nuestro grupo. Quienes tienen experiencia en dirección saben bien eso, que los momentos de crisis son a veces los lugares más explosivos de creación y más interesantes, y realmente ahí quedan cosas. Y las investigaciones de otros campos tienen mucho de eso también, mucho de la sorpresa, mucho de la crisis, eso me parece. Y hay que desmitificarlo bastante al marco teórico. A veces un solo libro, un solo autor o autora es suficiente, digamos, para lo que estamos haciendo. Todo lo otro es como, a veces, vieron, hay muchas modas intelectuales, también muchas modas académicas, entonces a veces uno tiende como a reproducir, que eso es lo más, como digamos, el fracaso de una investigación para mí es cuando tiende como a reproducir cosas que ya se dijeron y no aparece al menos como una línea que vos digas, bueno, preguntó esto, abrió, digamos, o discutió con ciertas teorías hegemónicas esto. Hay que perderle también el respeto al marco teórico, digo. Sí, concuerdo totalmente. Quiero agregar a lo que está diciendo Mariela de eso, de que para mí es re importante, y también de mi pasado de comunicadora y mi tesis de comunicación. Dicho sea de paso, no sabía que Sime Triqueles, tu directora, fue mi directora de tesis y licenciatura, fue. Digo, aprender como que sea digerible. Para mí es re importante disfrutar, porque un marco teórico, cuando uno sabe elegir de esa mesa gourmet, que es el marco que es enorme, porque es eterno, siempre hay más por leer, siempre hay más por encontrar. Cuando uno puede decir, me voy a quedar con esto, por más que el consumo del conocimiento es tan amplio como el consumo de cualquier tipo de prenda, o de comida, es igual de obsesivo, es como comerlo con gusto, porque vos decís, bueno, yo me quedo con este librito de Le Breton. Por ejemplo, yo dije, bueno, me voy a quedar con Le Breton, Gerda Alexander, Escenarios de la Corporeidad de Ducci Melich, y es como decir, voy a disfrutar de ellos, ¿no? Y como dice Mariela, perderle el miedo a que, bueno, el otro puso 25, que ponga 25, problema del otro. O sea, yo voy a disfrutar de esto y voy a profundizar
y es como que es como si fuese un organismo vivo la tesis, en el sentido que va encontrando su propia... si vos decidís trabajar con ellos, va encontrando como su propia autolegitimación en ese devenir de escritura, en donde más abriste, más tenés que encontrar entonces esa masa que va, ¿no? Como no sé si soy explicativa con la imagen, ¿no? Pero tiene que ver con que se hace como con la cantidad de ingredientes que uno pone en la sopa, digamos, también es una cosa de cantidad de ingredientes. Entonces yo pongo 25 en el marco teórico y bueno, voy a tener que ver cómo hago dialogar esos 25 con mi práctica y mis observaciones y mis entrevistas. Ahora, si yo puedo de todo ese buffet reducir y conformarme, porque va a haber toda una vida para seguir leyendo, está buenísimo eso que dice Mariela de perderle el respeto en mi punto, y creo que es clave para disfrutar, para que sea un proceso disfrutable, que ya bastante tedioso y angustiante a veces es la escritura de una investigación. Bueno, yo agrego que para mí fue un camino bastante largo, terminar de decidir cuál iba a ser el abordaje, la perspectiva con la que yo iba a encarar mis preguntas, pero algo que me parece fundamental y es asumir desde dónde está parado una. ¿Por qué? Porque yo tengo una parte que hablo de la historia, pero no soy historiadora. Hago un abordaje sociológico de un montón de cosas, pero no soy socióloga. Entonces, más allá de cuán meticuloso uno puede ser con el estudio de los marcos teóricos, yo tomo lo que me sirve y en una búsqueda armoniosa de ese marco teórico, y no me mezclar chancho con batata, o si lo mezclo, pero que queden armonizados, asumir que la disciplina de la que yo vengo son estos estudios teatrales, si querés, en este doctorado. Yo soy licenciada en teatro, no soy historiadora, no soy de letras, no soy antropóloga. Y no pretendo escribir como una licenciada en letras, ni un antropólogo, ni un historiador. Yo voy a construir este rol porque a mí me preocupa como hacedora. Y en tanto que me preocupan las preguntas que me hago, están ancladas en la práctica. Las preguntas, lo que charlé con cada uno de los directores y directoras, tenía que ver con problemas que entiendo porque los vivo desde mi propia experiencia. Si un historiador les va a hacer otras preguntas y hará otra tesis, pero no esta. En esta tesis sí, yo uso un poquito, voy picoteando distintos abordajes, pero siempre anclada desde mi lugar disciplinar. Y asumiéndolo y explicitándolo en el texto y de una manera responsable, porque tampoco me voy a poner a hacerme la historiadora, yo soy licenciada en teatro. Bueno, agregar a eso que está diciendo Falalo, que eso es honestidad intelectual, digamos, de decir hasta dónde y desde dónde uno está produciendo. Y que también pensar, porque esa es otra idea que tenemos sobre las investigaciones, que nuestro tema va a ser el más original, que esto no lo investigó nadie, que se me está ocurriendo, y esa expectativa hay que bajarla porque a veces no ayuda en la búsqueda del tema, y en realidad lo que hay que hacer es más audaz que original o genial, y qué sé yo, y ver, digamos, cuáles son las posibilidades que combino para la investigación. Ningún tema es del todo original, siempre en los campos científicos, en los campos de saber, hay otras voces, y lo que hacen las investigaciones son abrir como nuevas ventanitas a muchos temas. Cuando uno le baja el precio a eso, pero en el sentido positivo, porque eso nos permite hacer, de decir, bueno, mi investigación va a ocupar un lugar más, no importa, digamos, acá ser como el tema que cambie los estudios teatrales, no importa eso lo decidirá la historia, qué sé yo. Lo importante es que uno, sobre todo, tenga un interés con eso, y eso de alguna manera que haya elegido lo movilice en algo, porque también es lo que hace que el trabajo de investigación es un trabajo de mucha soledad, en donde uno tiene como que decidir qué es lo que le sirvió, qué es lo que si las entrevistas, organizar. Entonces, tiene que ser algo que realmente nos movilice y que nos ponga en crisis en el mejor sentido de la palabra, que sea algo, digamos,
que nos transforme de alguna manera. Muchas gracias. Jessy, no sé si querés seguir vos con las preguntas. Te esperamos, te esperamos. Ahí se habilitó el micrófono. Bueno, a mí me parece muy interesante porque las tres investigaciones tienen, Valentina investiga mucho desde su proceso y de su propio hacer. Mariela habla sobre el distanciamiento de la investigación. Pua está como ahí entre medio. Entonces, me parece muy interesante. Justo este año, nosotros planteamos dentro de la cátedra la posibilidad también de investigar sus propios procesos como artistas y relacionarla con la cátedra de actuación. Entonces, por eso me parece muy interesante que escuchen estas distintas voces para que también se piensen dentro de este hacer en la investigación. Y mi pregunta tiene que ver con pensar, o recién hablaban de que hay algo de la investigación que les tiene que conmover, y entonces pensaba qué es de sus investigaciones aquello que se podría decir que es el corazón de esa investigación, qué es lo que a ustedes las conmovió, como ese punctum que dicen Barthes, que es esa flecha que me atraviesa, ¿no? O esas picazones cognitivas que digo, no me va a dejar de picar hasta que yo no ponga manos a la obra en eso. Bueno, poder que nos cuenten cuáles son sus picazones cognitivas, aquello que hizo de que su investigación se vuelva conmovedora para ustedes. Ay, yo puedo empezar con eso. Qué linda pregunta, Jessy. A mí, como hablo desde mi propia práctica y desde mi propio entrenamiento como actriz, para mí sentir el concepto de corporeidad en una sesión de eutonía, me acuerdo en el año 2016 cuando comencé a transitar esta disciplina y empecé a por fin poder integrar este cuerpo fragmentado que durante toda mi vida yo me había construido mente-cuerpo, ¿no? Esta idea falaz que tenemos, mente-cuerpo. Lo carnal separado del pensamiento, ¿no? Esta idea dual. Cuando empecé a transitar la autonomía y empecé a vivenciar esta idea de corporeidad desde la práctica y pude empezar a encontrar herramientas para transmitirlo en los talleres y que de repente podía dar alguna coordinación que no tenía que ver con otros tipos de palabras que yo utilizaba al principio, y yo veía lo que sucedía en ese actor o en esa actriz, que tenía que ver con mi propia vivencia en la práctica de autonomía, era emocionante, o sea, era realmente emocionante ver cómo ese cuerpo, esa rodilla de repente que yo podía ahora observar, cambiaba ese tono de voz, o y lo cuento hoy y me emociono, porque siento que pasaba algo del tránsito de lo político en el cuerpo, que creo, y estoy convencida luego de frustrarme muchísimo con mi licenciatura en comunicación social, y todas las luchas macropolíticas, o sea, soy una convencida que es el cuerpo el lugar desde donde yo quiero atravesar lo político. Ahí ese fue el punto de decir, no, yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero escribir sobre esto, hay algo acá que pasa, que yo lo descubrí y me cambió la vida entera, me cambió mi vínculo con la alimentación, me cambió mi vínculo con el teatro, me cambió mi vínculo con el pensar, me cambió todo y lo quiero transmitir, lo quiero compartir y lo quiero escribir. Y bueno, de Pablo, que es alumno también de esta cátedra, que fue parte del laboratorio que estuvo en el CEPIA de Repúblico, nos cansamos de emocionarnos cuando hablamos las cosas hermosas que pasan a raíz de este entrenamiento desde la corporalidad. Ese fue mi puntum.
Sí, la verdad que es re buena la pregunta de Jessica. A mí lo que más me conmovió en mi investigación fue el tema del cuidado. Yo había entrado con otros intereses que tenían más que ver con las prácticas de las trabajadoras sexuales, y me encontraba muchas veces en mis rutinas de estar ahí en la sala cuna haciendo cosas que yo misma me decía, pero yo no vine a hacer esto, yo estoy haciendo una investigación antropológica que era cambiar pañales, limpiarle los mocos a otro día llegaba con mi clase armada y las maestras de jardín me decían, oye, están terribles, hay que hacerlo dormir, descansar. Entonces tenía que cambiar y a todos los enanos y enanas ahí haciéndolo dormir, y muchas veces eso me hacía entrar en crisis. Yo decía, pero estoy haciendo lo mismo que hago en mi casa. Mi hijo es un poco más grande, pero igual digo, en tareas de cuidado. Voy, hago cosas, hago acá la comida, la mamadera, muchas veces también colaboraba en el tema de darles de comer y demás. Y todo eso al comienzo me hizo entrar como en crisis negativa, porque decir, no, yo estoy pifiando, acá no estoy, hasta que descubrí realmente, digamos, que el tema del cuidado, sobre todo de las niñas, nos atraviesa a todas las mujeres de todas las clases sociales, con las diferencias, digamos, que cada una tenga de posibilidades y no posibilidades, y que siempre que haya una organización de mujeres, sea de la característica que sea, va a haber alrededor cuestiones que tengan que ver con el cuidado de los niños y del resto de los familiares. Entonces las organizaciones de mujeres, al menos en este país, tienen siempre esa característica, donde los niños están ahí. Y eso, para mí sí fue un descubrimiento emocionante, no me impedía y ni no les impedía en este caso a las trabajadoras sexuales organizarse, luchar, digamos, en torno a cómo organizan hasta el cuidado de los niños. En Amarles Niñas están, digamos, no solamente en los horarios en donde está abierta la sala cuna, sino en muchos eventos, porque es la única posibilidad que las mujeres tienen de ir y llevar a los chicos, dejarlos a la sala cuna, o que andan en el patio del sindicato, mientras ellas pueden ir y hacer y colaborar y formarse en las tareas sindicales. Entonces, el tema del cuidado, sensiblemente en esta sociedad, las mujeres nos atraviesa desde muchísimos puntos de vista. No necesariamente porque para cuidar haya que ser madre, sino que es como una tarea naturalmente en esta sociedad asignada a lo femenino. Si no tenemos hijos, podemos ser tías, madrinas, una amiga que le ayudamos a cuidar, pero es algo, digamos, que las mujeres nos, de una manera u otra nos atraviesa y nos interpela, digamos. Entonces, para mí, digamos, eso fue absolutamente interpelante en el sentido de pensar, digamos, que el cuidado también podía ser una vía o una problemática a ver, a pensar, y no necesariamente pensarlo como una cuestión de una cárcel, si yo tengo que cuidar a mi hijo no puedo hacer esto otro. La verdad que eso las trabajadoras han en contra enseñado con sus prácticas diarias, no les impide, digamos, el cuidado que tienen, y la mayoría tienen siempre cuidado de familiares a su cargo, nietos, bisnietos, también adultos mayores a su cargo, porque bueno, es algo, una práctica propia de las mujeres por cuestiones de género, no siempre son por todas por elección, ¿no? Bueno, un poquito, yo creo que contaba algunas cosas de mis picazones, pero hay una cuestión que, bueno, yo la tengo, qué sé yo, pero siempre pensando cuál es la relación de las prácticas que uno hace con la transformación del mundo. Bueno, le pongamos la palabra que queramos, pero entender cuáles son las implicancias políticas de las cosas que hacemos. Y a mí la vida en un momento se me escindió entre lo que es político y lo que es el placer de la vida teatral, y a lo largo de la investigación pude ir percibiendo cuáles eran las verdaderas afectaciones del teatro independiente en torno a la vida política de la ciudad. Que a mí no me gusta tanto cuando la gente dice el teatro es político, o esas cosas así como es político por la temática, es político porque estamos adheridos a determinado partido, sino
hacer un paso hacia atrás y tratar de percibir cómo funciona el movimiento del teatro independiente en Córdoba para afectar la vida cotidiana de la ciudad. Que me di cuenta bien de esto cuando me fui a revisar los festivales en los años 80, dije, la miércoles, mirá las cosas que pasaban. Más que nada porque me acordaba de un relato de mi papá, que mi papá al teatro va porque yo lo llevo de la oreja, porque ni siquiera vive en Córdoba, o sea. Y mi papá se acuerda de las obras que vio en los festivales. Y mi papá no va al teatro, chicos. Y de mi suegro, la misma historia, o sea, gente que no tiene nada que ver con el mundo del arte y cómo le quedó pregnado eso. Entonces, en esa revisión histórica yo me di cuenta de algo y traté de volverlo a revisar en el presente. Entonces, en esa revisión dije, acá está bien, no estamos prendiéndole fuego al Patio Olmos como hizo la Fura del Bau en su momento, en el 83, 84, pero están pasando cosas que no están asociadas a que mi obra se llama La Revolución Socialista. No tiene que ver con eso. Entonces, irle desculando cuáles eran las afectaciones de lo teatral, de la vida teatral, en lo político de la ciudad, me hizo respirar y decir, estoy parada en un lugar donde lo que hago transforma el mundo de alguna manera, aunque la pasemos bomba con mis amigos y amigas que hacemos teatro. Y cuando me organizo con pares, cuando hacemos escena propia, cuando hacemos un montón de cosas que está como en el ADN teatral del teatro independiente, como han dicho otros investigadores, estamos haciendo algo. Y ser consciente de eso, cuidarlo, protegerlo y ver que en otras ciudades eso no pasa. Muchas gracias. También esto que decía, que vienen hablando, que tiene que ver con una de mis otras preguntas que se me surgía era si no estamos pensando desde la investigación como mujeres, ¿no? ¿Qué le aportamos nosotros a la investigación desde nuestra singularidad? Que un poco lo dijeron, ¿no? Pero también hay algo que también me hace ruido, que tiene que ver con nosotras somos artistas investigadoras, docentes y artistas investigadoras, y hay como dentro de la forma en donde está diseñada nuestra investigación, y que muchas veces cuando tenemos una oportunidad lo charlamos algunas veces con la FUA, que tiene que ver cómo es una investigación en arte, qué formato tiene, cómo la escribimos, qué metodología implementamos. Bueno, no sé si ustedes han tenido, porque también me lleva a que la investigación nosotros la tenemos que escribir en algo que tiene que ser escrito en un lenguaje entendible, pero a su vez nosotros también trabajamos con el arte, digamos, hay una dimensión del arte, esa virtualidad, cómo la plasmamos en nuestra investigación para aquello que nosotras queremos decir, tome relevancia o adquiera esa misma relevancia que nosotros la tenemos cuando la vivimos, la vivenciamos en la práctica. Digamos, como si ustedes pensaron, diseñaron, bueno, yo sé que la Valen ya terminó recién de escribir hace poquito su tesis y de presentarla, si se preguntan esas cosas, digamos. ¿Qué? Dale, Mariela, perdón. No, vos, Valen, es lo mismo, dale. No, digo que el tema de investigar en artes siempre es como un tema dicotómico, digamos, como que nos trae siempre ciertos ruidos porque en realidad ajustamos la cuestión del arte a un modelo mucho más científico, que a veces lo que no permite ese modelo científico que traspolamos es como ceñirlo tanto al arte. Hay siempre un problema, digo, ahí con la investigación en arte, porque tenemos que adaptar unas determinadas prácticas artísticas que no han sido pensadas para la investigación, porque la investigación en arte la inventan las universidades, digamos, es como una necesidad y es una cosa
propia para mí del círculo de cualquier universidad, digamos, son los objetos que producen las universidades, las investigaciones, esos son los objetos de conocimiento. Entonces ahí el arte en general siempre entra como en un problema de estructuras, hay cosas, digamos, tomamos ese modelo científico del cual desarrollamos una hipótesis que de alguna manera al final de esa investigación esa hipótesis se tiene que confirmar en algo, digamos, y los temas del arte lo único que producen son hipótesis, pero a veces no producen ninguna confirmación de nada, digamos, los temas puramente artísticos en la escena. Cuando uno escribe una obra no tiene la posibilidad de hacerse un montón de preguntas, pero no necesariamente de que esa obra responda a todas esas preguntas. Entonces, ahí ya tenemos como un problema como de modelo. Creo que estamos en una época en donde va a haber una transición y en donde vamos a encontrar como modos más propios del arte para investigar. Ahora estamos siempre como tomando modelos prestados y ahí siempre viene un problema. Ahí viene siempre un problema, cómo uno ajusta la práctica con un lenguaje y una forma. Uno de esos problemas es el marco teórico, por ejemplo. Uno de esos problemas es, ¿qué me pregunto? Si lo que yo quiero es montar una obra de Chekhov, ¿qué me tengo que preguntar acá si lo que yo quiero es la acción de ensayar, aprenderme los textos, montar, pensarle una imagen a esta obra, etcétera, etcétera? Entonces ahí ya tenemos un problema. En mi caso, mi investigación está como el teatro entra como forma de herramienta de participación, ahí no hubo grandes digresiones, porque es una herramienta de participación en campo. Cuando yo planteaba la investigación al revés, pensando más en la práctica artística, ahí empezaba a tener como problemas de diferentes campos científicos, ¿no? Si la antropología se preguntaba esto, si la antropología le interesa, digamos, los campos del arte o no, y demás. Pero creo que históricamente ahí, digamos, hay como un problema entre investigar arte. El arte, en realidad, no necesitaría como expresión ser investigada, sino más bien ser apreciada. Creo que es algo que han inventado las universidades, a lo cual lo tenemos que ceñir por una cuestión propia de jugar el juego de la universidad. Eso me parece. Valen, ahora vos que siempre te saco la palabra. ¿Querés que vaya yo? Sí. Bueno. A mí me pasa que cuando yo trataba de aprender a ser directora, además de tomar talleres, quería como alimentarme de cosas y no las encontré, porque lo que podía leer era teatro, que no tenía nada que ver con nuestras prácticas, todos tenían textos clásicos o hacían cosas que nosotros no hacemos. Y no encontré algo que me alimentara como me hubiera gustado. Entonces, muchas cosas de la vida práctica, yo las viví y por eso las pude incorporar a mis propios haceres, pero me parecía justo que se escribiera sobre nuestros modos de hacer. No te digo que yo escribí todo, pero algo en relación a eso, y sí entender que hay ciertas singularidades de nuestra manera india de hacer teatro moderno, contemporáneo. Hay cosas que vos lees a Pavís y decís, este hombre no entiende nada. Habla de una manera de los textos que se hacen en el proceso de ensayo, que es una práctica de antaño que se hacía en los 70 y ya no se hace más. Y nosotros lo hacíamos antes de la pandemia. Y lo mismo pasa aún en textos contemporáneos, inclusive escritos por autores argentinos y argentinas, que habla de una poética particular, de su modo particular de hacer la dirección. Por ejemplo, podemos ir a leer Cancha con niebla y ver cómo ensaya el sportivo teatral. Bueno, pero esto mismo de preguntarse qué es la dirección y no qué hace este o esta directora. Entonces, esa pregunta para mí era urticante y sí eran, de alguna manera, mis preguntas desde el hacer, yo les respondo como una investigadora de texto, o sea, yo escribo, chicos, eso es lo que hago, no ensayo, escribo y ese es el producto de mi investigación, es un texto,
en una hoja 4, Time New Roman 12, ese es el producto de mi trabajo. Pero el inicio son preguntas de una hacedora, que esto de que de alguna manera un poco cansada de que me enseñen a pensar y reflexionar el teatro desde un historiador, un licenciado en letras, con la mejor o sea, emancipándome. Mis profes de la facultad, de la cámara mía, casi no había licenciado en teatro, quizá había uno o dos. Entonces, eso es clave. ¿Desde dónde se hacen las preguntas? Desde el lugar del espectador o la espectadora, que son preguntas válidas, pero a mí las preguntas que me nacen de estar, me acuerdo patente cuando yo ensayé mi trabajo final de licenciatura, después del ensayo nos íbamos a comer porque ensayábamos a la mañana. Y ese grupo de personas me hacían preguntas a mí como si yo supiera algo, chicos, yo no sabía nada, no sabía lo que estábamos haciendo, igual que ellos. Y ese no saber colectivo de hacernos preguntas como hacedores, quizás son esas mismas preguntas durante el almuerzo que están hoy en mi tesis. Y obviamente los voy a tener que poner en los agradecimientos a todo el grupo, pero nacen desde ese lugar. Y por eso para mí es importante que quienes hacemos generemos teoría, porque si no, la historia la cuentan los otros. Sí, ahí cuando estaban hablando del marco teórico, a mí me parece importante también que el marco teórico también nos da nuestro posicionamiento político, de ver cómo definimos eso del cual estamos investigando, y claramente acá lo que se ve es lo que nosotros trabajamos dentro de la cátedra, que siempre hablamos que tenemos que empezar a construir desde lo regional, desde este espacio, desde lo local, ¿no? Reconocernos dentro de ese espacio, porque ahí es donde se genera la singularidad, como por ejemplo decía la Valen, que a mí me parece fabuloso, ¿no? No trabajar con las poéticas de una forma de museo, sino, bueno, ir más allá, ponerlas en diálogo, ¿no? Ella dijo, tomó la poética de Lecop y la puso en diálogo con lo que estaba sucediendo dentro de su región y más que nada de su singularidad. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque eso es lo que hace que esa poética siga estando viva y no sea un museo. Bueno, a mí me pareció muy interesante todo lo que se dijo. La verdad que han hecho un aporte muy valioso a la cátedra, porque han hablado de su propia experiencia, y no hay nada mejor que poder comprender la teoría que es de la experiencia. Y ahora le quería invitar a las personas que están dentro del público, que quieran hacer preguntas, que las puedan hacer. Está abierta al diálogo. Sí, José. Hola, ¿me escuchan? Sí, José. Genial. Bueno, ante todo, gracias por la organización de este encuentro, y a las 3 compañeras que están ahí, gracias también por sus compartidas experiencias. La pregunta creo que podría ser para todos quienes investiguen, pero creo que la voy a puntualizar en Mariela por una cuestión de que me parece que quizás está ahí más próxima en su proyecto de escritura, no lo sé, por lo que entendí. Mi pregunta va en torno a, una vez concluida esa escritura, una vez hecha esa investigación, si has pensado de qué manera ponerla a dialogar con las compañeras de AMAR, como de qué manera esto que produje gracias a estar ahí compartiendo con ellas puede retroalimentar, o de qué manera se me ocurre que puede retroalimentar a su práctica para potenciarla, para que sea más visible. Me quedo pensando en eso, y bueno, como que tiene mucho que ver también con esto último que venían hablando de qué estoy haciendo para transformar la realidad en la que estoy desde mi práctica de hacer. Eso. Hola, José. La verdad que esa pregunta que haces dentro del campo de la antropología es clave,
porque primero que uno cuando trabaja, digamos, con personas, con organizaciones, con comunidades, tiene que pensar, digamos, que no va a hablar sobre objetos abstractos, ni que va a hablar, digamos, sobre objetos, sino que va a hablar y datar de alguna manera el tiempo que dure tu trabajo de campo, vos vas a datar, digamos, una experiencia de las personas. Creo que estoy transitando como la parte más difícil porque que es la de la escritura, estoy en proceso, en capítulos, igual que la FUA, ahí capítulo por capítulo, pero que la antropología te pone, digamos, como en un lugar o en un desafío, que es como uno a escribir sobre la práctica. Y lo que yo he pensado, y es algo que también he dialogado con las integrantes de AMAR, es que revalorizar el espacio de la sala cuna, de alguna manera, lo que yo les voy a devolver, digamos, humildemente, en esas 100 páginas que tengo que escribir, de alguna manera, historizar un poco el espacio de la sala cuna, del jardín, digamos, cómo fue creado, con qué objetivos ellas eh, eh, pensaron que necesitaban, digamos, ese espacio, qué las llevó a eso, y creo que, bueno, que mi aporte va a ser pequeñísimo, porque creo que eso, que es un aporte pequeñísimo, el que en esas páginas esté contada la historia de esa sala cuna, cómo la fundaron, cómo la crearon, cómo pensaron que ellas desde ese sindicato, pidiendo, digamos, o derechos y constituyéndose como una organización, digamos, controvertida, porque son miradas por la sociedad de manera controvertida y se enfrentan todos los días a la violencia institucional, la violencia policial y demás, cómo ellas podían fundar un espacio educativo, cómo podían pensar más allá, digamos, de eso. Entonces creo que mi aporte humilde será ese. Y ese será como el posterior, digamos, o de finalización de la tesis. Y el aporte que hice en mi trabajo de campo, que fueron esas clases, porque no solo participé en las clases, sino participé en todas las dinámicas de la institución, y entonces acompañar, digamos, el teatro en este sentido es una gran herramienta de participación, una gran herramienta de participación, de integración, y entonces creo que los momentos, los 3 años que yo estuve haciendo trabajo de campo ahí, el teatro, la música, los juegos, contagiaban porque, mira, una pequeña anécdota, yo trabajaba los días que estaban niños en el patio del lugar, en la casa, era una casa familiar, una casa pequeña, y entonces quienes iban ahí a la institución veían los juegos, y sobre todo los que eran del secundario y del primero de adultos también veían todas las dinámicas que yo hacía con los chicos. Y una vez me pidieron que fuera a las clases de los alumnos del primario, todos adultos, a que fuera a jugar con ellos, a que ellos también querían hacer teatro y se divertían mucho con lo que yo hacía con los chicos y me invitaron. Entonces, en ese sentido, digamos, me siento bien en el sentido de que eso ha servido como una herramienta, que no ha sido solamente ir a una institución X a sacar información y a que uno escriba y presente en los claustros universitarios, sino que eso tenga una tarea más extensionista, una tarea más social, más de trabajo. Así que en ese sentido siento que, bueno, que el pequeño aporte va a ser por lo menos unas palabras que memoricen ahí cómo fue creado ese espacio y demás, que no es poca cosa. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién más se anima a preguntar? ¿Quién más quiere participar? Dale, Pablo. Dale, dale. ¿Estás, Pablo? Se le tildó, me parece. No se te escucha. Ahí está, ahora sí.
Bueno, mi pregunta, gracias a las tres y a la cátedra también por organizar, pero mi pregunta estaba más dirigida para Fuala que me surgía la duda de cómo fue el proceso cronológicamente de las entrevistas en el sentido de tu preparación para ellas. Primero redujiste un marco teórico o empezaste con el marco teórico, después las entrevistas y después toda esa información, o al revés, o cómo fue ese proceso, me interesa saber. No me acuerdo. Bueno, no, el marco teórico lo terminé de escribir en la pandemia. El marco teórico posta, ¿no? Pero obviamente cuando empezó todo esto, yo delimité un marco teórico que tenía que ver con la perspectiva que iba a estar tanto anclada en los procesos como atendiendo a cuestiones de campo. Entonces eso ya me dio una clave de algún tipo. Sí escribí una hojita 4 que la tengo impresa desde el día 1 de las entrevistas. Esa hojita está pegada en mi cuaderno de campo, digamos, donde, o sea, fue bastante intuitivo y por suerte me sirvió para hacer muchas otras cosas, pero era, bueno, una entrevista muy abierta donde primero se hacía un montón de historia, puntualizar la formación de los directores y las directoras, entonces eso después me permitió darme cuenta de otras cosas que me abrieron a los marcos teóricos. O sea, fue como, quizá, como eran muchas entrevistas, la primera, que se le hice a David Picotto, pobre David, fue mi conejillo de India, porque yo no sabía muy bien qué iba a analizar. Sí sabía qué quería saber, pero no sabía qué iba a salir de ahí. Entonces sí hice una grilla que, como grandes tópicos, cosas que no se me tenían que pasar, como una charla guionada. Y con esa misma grilla sí fui a todas ellas, y siempre se dio de la misma manera, siempre se habló de una obra del pasado paradigmática, de una obra de un proceso, siempre fueron, y siempre la clave era preguntar, bueno, ¿por qué me gustó tal obra? ¿Por qué? Entonces, en esa propia descripción y desnaturalizar todo el tiempo las palabras de ellos, porque yo sabía lo que estaban diciendo cuando decían la presencia, no sé qué, sí, pero yo no quiero entenderlo en mis propios términos, quería entender de dónde venía ese discurso. Entonces, esa grilla, si bien fue bastante intuitiva, me abrió a determinados análisis, y esos análisis me llevaron a los marcos teóricos definitivos. O sea que yo tenía unos marcos teóricos que después se fueron fortaleciendo y robusteciendo. Está claro que cuando presento el proyecto que sale seleccionado para la beca, ese proyecto estimó que estaba bien. Y entonces ya partía de una base bastante sólida, tanto de perspectiva como de marco teórico. Y ahí no estuve sola, ¿no? Jimena, mi directora, me acompañó. También me acompañó un profundo deseo de que la beca salga y estudiar mucho y dedicarme mucho. Entonces, el proyecto estaba bien, pero no estaba completo, y por suerte no estoy haciendo lo que el proyecto está ya como una foto del pasado. Sí, ese proyecto me llevó a hacer las entrevistas, y las entrevistas y su análisis me llevaron a generarse determinadas no conclusiones, pero sí llamados de atención, como esto de los festivales, como esto de género, que me llevaron a unos marcos teóricos determinados, a unos investigadores. Cuando yo empecé a trabajar no sabía que había gente que había estudiado los festivales en Córdoba. Entonces, cuando me di cuenta de lo de los festivales, llegué al equipo de investigación que estudió los festivales en Córdoba en la década de los 80. Y ese marco teórico que ya está, es producto de un proceso permanente, pero es esto de la escucha, porque si yo hubiera empezado con el marco teórico, hecho la entrevista, quiere decir que no me pasó nada en el campo, y eso, Mariela lo puede contar, no es lo deseable. Lo deseable es que, lo mismo que en un proceso teatral, vos no vas a ensayar con el texto y eso es lo que vas a producir.
pasan cosas y lo importante es dejarse permear. No la hipeada, ¿no? Pero sí como una capacidad de escucha y de selección y ajuste. Yo fui a analizar obras, ese era mi marco teórico, eso está en el proyecto. Está ahí todo lo que los teóricos corresponden a los análisis de espectáculos. Por suerte ya no están más. No sé si responde. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hola, yo tengo ganas. No la tengo María. muy formulada, pero vamos a ver qué sucede. A ver, intenta. Gracias, porque vengo tomando nota y me empezó a picar todo el cuerpo de pronto, que venía medio dormido de picazones cognitivas. Se me ocurre lo siguiente, esto es en el marco mismo de la investigación y lo teórico y su marco teórico y esta cuestión como de dimensión científica del teatro a la que estamos, o al menos yo entiendo que estamos como queriendo acceder. ¿Cómo se hace? Porque lo que me viene pasando es que cada día siento que sé menos y que puedo poner menos en palabras, digamos, en cuanto a lo que creo del teatro, digamos, en palabras, por decirlo, se me viene la cuestión legítima del arte. Digo, ¿cómo puedo legitimar en una investigación? ¿Cómo puedo armar un marco teórico de algo que para mí es tan rebelde como el arte y el teatro? Como mi pregunta es, ¿cómo se hace en esa situación? Porque lo que yo siento es que puedo abordar desde una teoría mis ideas y mis picazones, pero automáticamente necesito también abandonarme al campo de lo práctico. ¿Cómo encuentro ese equilibrio, digamos? O al menos cómo lo han podido percibir ustedes en esas investigaciones. Yo puedo decir algo. Sí. Dale. Mira, hay un texto que a mí me dieron en la Facu, en el seminario de tesis, cuando hice la maestría, que se llama Contra el marco teórico. Es un artículo, no sé si es... no sé si ustedes saben de quién es, si alguna de las chicas se recuerda de quién es o si lo han leído, pero te lo puedo pasar si me das un mail. Y a mí me gustó porque el seminario que lo daba Lorena Bercero, que es una investigadora en teatro, también ya catalogada como investigadora de CONICET, ella nos hablaba de abandonar la noción de marco teórico y hablar de voces a tener en cuenta. Y a mí me gustó esto que ella propuso porque le quitó la idea de marco, de ese cuadrado, y la voz es algo que es como, bueno, da aire, ¿no? Es algo que es voz, es unas voces a tener en cuenta, que pinta, que da un matiz, pero que no encierra, que no enmarca, que no, sino que afecta, ¿no? Y también hablando, ¿no? de buscar otras lógicas, digo, voces que te afecten, y me parece que es lindo pensarlo así, y no como marco, porque siempre, digamos, porque como decíamos, somos hijos de, y bueno, y hubo personas que tiró palabras, hizo prácticas, y vos como artista en ese caos y en tu propia experiencia, estás moviendo todas esas palabras y esas prácticas desde tu inconsciente de lecturas de mundo. Entonces es como que pensarlo como voces a tener en cuenta me parece más lindo para tu inquietud. Gracias. Yo adhiero con eso que dice Valentina, de pensar, digamos, en esta idea de voces, o de pensar como se piensa también en la antropología, en un estado del arte, se llama el marco teórico. Estado del arte, tal cual. Esta idea de estado del arte, que sería ir a ver, digamos, qué voces del tema que yo elegí, ese que te está picando, ese que te da urticaria, cuántas voces replicaron y dijeron algo sobre eso, que es lo que a mí me está interesando. En definitiva es eso, y ver, digamos, esas voces y consultarlas y dejarse permear, digamos, por esas voces. Por eso es mejor que marco teórico es como un título duro, así que nunca nos termina de aclarar, y lo que hace es que juntemos en una fila, en una columna, autores y autoras,
no veamos eso de manera más viva. Por eso que dice Valentina, de que este tema, hay muchos que deben haber trabajado todos los temas que nosotros estamos investigando y los que a ustedes se les ocurren por la cabeza. Siempre hay gente, por eso no somos originales, trabajamos siempre sobre un campo de saber, sobre cosas que se dicen, sobre voces que ya están. Entonces, el marco teórico tiene que ser eso, las voces que realmente te escuchaste, te conmuevan, te dieron ciertas respuestas pero no te dejan conforme. Entonces eso es como sacarle la solemnidad de monumento, porque la idea del marco teórico tiene una cosa monumentaria, que es la que a veces nos impide construir saber. Y el saber se construye con muchas voces, no con solamente las voces de los autoridades. La legitimación de esas voces tiene que ver mucho con la práctica, con el campo en que uno haga recorrer y mostrar eso, y también, digamos, se legitima con el tiempo, y hay que pensar mucho menos en la legitimación, hay que pensar más en la producción, en la difusión, en el intercambio. La legitimación, si se quiere, tiene como una arte institucional, que a veces también esas cosas como que matan las ideas, porque ya lo tengo que hacer para cumplir una fecha, para esto. Si bien son cuestiones que si jugamos el juego académico las tenemos que asumir, también tenemos que pensar que un proyecto de investigación es también una instancia creativa. Y hay cosas que se nos van a ocurrir de manera creativa. Y las buenas teorías que uno lee son aquellas que despiertan pensamientos creativos. Las teorías aburridas son aquellas que dicen un montón de fórmulas y de cosas enredadas que no van. Y aquellas que más llegan son esas que despiertan nuevas ideas. Perdón, me preguntaron una cosa más ahí, puedo responder muy brevemente. Sí, vale. Daniel Antonio. Sí. Y voy a ser muy breve para no hartar. ¿Cuándo le es imposible el distanciamiento? ¿Le nacen nuevas palabras para nombrar? La verdad que lo que me nació en esta imposibilidad del nacimiento fue luchar por hablar en primera persona, como lo opuesto, como que le propuse a mi directora hacer 2 capítulos muy desde Valentina, sentí, me cito a mí misma, como muy autorreferencial, muy memoria de una investigación, y luego hay otros 3 capítulos que se plantean al más estilo tesis convencional, de plantear describo la pedagogía del ECO, después planteo los problemas y propongo soluciones, pero los 2 capítulos en el entremedio los propuse desde no distanciarme, porque creo que hay algo re válido en contar nuestra propia experiencia como actrices o como actores, ustedes que están ahora por hacer su trabajo, por esto que decía la Jessie, ¿no? Porque decir, bueno, ¿por qué Stanislavski puede poner un ensayo en un libro como le pinta y todos vamos y compramos ese libro como, digamos, salvando las 1000 distancias que hay entre yo y Stanislavski, pero ¿por qué hay tanta? O sea, ¿por qué? Después la facu nos dicen, no, pero vos no podés hablar en primera persona. ¿Y por qué yo no puedo hablar en primera persona y Julia Barley sí puede? Y vende su libro carísimo en El Espejo. Entonces, es como que a mí ahí hay algo que creo que uno tiene que desde micropolítica luchar para que la universidad nos deje presentar tesis en primera persona. En mi licenciatura en comunicación social también yo dije, queremos hablar en primera persona, hacernos cargo que nos pasó a nosotros. Nada más. Ven, ahí tienen una rebelde. Yo me sentía mal porque inventé un prólogo dentro de mi tesis para hablar en primera persona. Me sentía mal y le pidió así lo leo al jurado, por favor. Bueno, ya estamos como en hora. Si hay a alguien que le quedó algo en el tintero que quiera preguntar, hable ahora o calle para siempre. Sí, puedo. Bueno, vamos con la última. Bueno, brevemente, gracias primero por estar acá las 3. Pero se me ocurre porque mi investigación, así como lo dijo la Mariela al principio, que vamos a encontrar más respuestas en todo caso en el caos o en el sentido opuesto al que nos proponemos en una primera instancia, tengo muchas ganas de rescatar la improvisación como método actoral,
¿sí? No tengo gran conocimiento en Córdoba, porque soy de Mendoza, ya hace mucho que vivo acá, pero no, en la universidad, por ejemplo, no me he encontrado con cátedras que sean específicamente, por ejemplo, de improvisación, si hablamos de la academia en sí mismo, digo. Quizás por ahí hay gente que sí se junte, que en los procesos a una obra de teatro determinada, la improvisación cumple un rol importante. Pero me lo estoy tomando desde otro punto de vista, porque para mí la improvisación en mi formación teatral fue muy importante, pero muy importante. Aparte me formé en la Universidad Nacional de Cuyo, y la improvisación para la licenciatura y el profesorado fueron básicas. Pero a partir de eso me quería preguntar, porque también es como que yo estoy muy, a lo mejor, tengo, digamos, tengo muy, por ahí Foala lo decía, que hay que estar bien plantado también hacia donde uno quiere ir. Después las cosas pueden ir, venir, uno hacerse más preguntas o no, pero la pregunta que les quiero hacer a ustedes, y que la responda la que le venga mejor, es qué lugar justamente ocupó en las investigaciones de ustedes la improvisación vista desde el punto no solamente de vista desde lo actoral, sino como esa forma de escapar de la rutina del pensamiento y de la conducta de la que a veces nos ubicamos. Eso básicamente, nada más. Yo creo que la improvisación para los teatristas es fundamental. O sea, creo que es algo que aprendemos como una técnica, como un método, como una forma de abordaje. Hay muchas escuelas, algunas hacen más hincapié que otras, pero para mí, digamos, a lo largo de los años se transforma como en un comportamiento. Los teatristas tenemos, como en particular, un comportamiento frente a la improvisación, que se nos traduce fuera de la escena. O sea, utilizamos esas herramientas en la escena, y después fuera de la escena se presentan como para mí herramientas muy, muy valorables. Los teatristas tenemos muy a la mano esta cosa de la improvisación, no en el sentido negativo, ¿no? De decir que somos improvisados, ¿no? Quitándole el sentido social negativo que tiene la improvisación, sino el arte de poder improvisar en el momento, poder, digamos, saltar vallas en el momento, y en una investigación creo que se presenta siempre, sea la naturaleza de la investigación que sea, porque uno muchas veces, Fualaló lo decía, hiciste las preguntas, pusiste, qué sé yo, y en medio de que estás haciendo las preguntas te das cuenta que todo ese cuestionario de preguntas no te está sirviendo, porque emergió un tema con tu entrevistado o entrevistada, y bueno, quienes estamos más cerca de la improvisación como práctica, como hábito, como forma de vida, como entrenamiento, le tememos mucho menos a improvisar y a decir, bueno, a mí, qué sé yo, mi investigación me ayudó un montón de veces, de decir, bueno, algo contaba, y iba con ese día con la clase armada, y había un bebé de 45 meses, 45 días que no paraba de llorar, entonces ahí yo tenía que improvisar qué iba a hacer con los niños en el tiempo que había dispuesto para eso, como esas, digamos, un montón. Creo que hay ciertas cosas que los teatristas aprendemos en la escena que después se traducen en comportamientos en la vida. Creo que la improvisación es una, la relación con el cuerpo que tenemos los teatristas es otra, y no tiene que ver con que nos dediquemos a investigar o más a la escena. Hay algo que cambia en el solo hecho de formarse, de tener práctica con la escena, algo que nos cambia el trayecto del pensamiento y la relación con nuestro cuerpo. Entonces creo que en eso, digamos, nos distinguimos como teatristas. Y yo particularmente le tengo siempre mucho cariño a la improvisación. Y cuando he sido actriz he disfrutado muchísimo de las técnicas de improvisación y de todo lo que la improvisación te aporta. Así que es un gran camino para investigarlo, para visibilizarlo, para hablar de esa práctica. Sí, yo quiero aportar una cosa que es, a mí me parece, coincido con todo lo que dijo recién Mariela, y bueno, uno improvisa en escena y entonces eso que hace en términos prácticos, después pasa la improvisación y se siente y piensa, ¿qué hice? Bueno, escuché,
sí fácil, sí a todo lo que viene de allá, nunca por el límite, no juzgarse. Podría decir un par de cosas que se ejercitaron en términos de abstracciones dentro de esa tarea que fue ponerse en escena e improvisar. Entonces, esas abstracciones, como dice Mariela, nos las llevamos de ahí y podemos escribir un texto y decir, improvisar tiene estos principios, la improvisación que yo hago con mi grupo tiene estos principios. O es verdad, si la cantidad de veces que se me quedó sin batería la cámara, todas las peripecias, y vamos adelante, ¿qué me iba a poner? Si no, espera que cargo la cámara, no, cualquiera. Entonces, esa astucia vos le estás preguntando algo a alguien y te sale con un domingo 7, y bueno, vamos por ahí, ¿qué vamos a hacer? Tiene que ver con eso, con cómo uno sistematiza, o sea, yo me acuerdo, yo tuve teatro cuando era una niña y eso que no se puede decir que no y todo lo que diga el compañero va que sí, y bueno, eso es para la vida, es algo que pude sistematizar y llevarlo, y si, bueno, vamos a hacer una juntada, yo quiero comer pizza, bueno, comamos pizza y le agregamos rúcula arriba si yo lo que quería era comer ensalada. Entonces, ¿cómo sistematizamos? ¿Cómo sistematizamos nuestros aprendizajes teatrales en abstracciones, en conceptos, en palabras? Eso es parte de lo que nos llevamos de la escena a la reflexión, pienso yo, y lo volvemos quizá texto, lo volvemos video, lo volvemos otro discurso, más allá de la pura experiencia. Porque la pura experiencia, vos la entendiste en unos términos, yo la entendí en otros, y si queremos dialogar de eso, hay que generar de alguna manera de entendernos y de construir un nuevo conocimiento a partir de esa experiencia. Bueno, bien, bueno, la verdad ya nos pasamos un poquito, pero bueno, también mil disculpas por todo el problema tecnológico de arrancar tarde, pero es así, este sistema funciona así. A mí me hubiera encantado tenerlas en el aula y poder abrazarlas y saludarlas, pero bueno, este distanciamiento social no lo permitió. Pero bueno, yo muy agradecida y toda la cátedra agradecidas por haber asistido y participado tan amorosamente, porque enseguida que las invité me dijeron que sí, y eso está buenísimo, no dieron pero ni la más mínima vuelta, siempre con mucha generosidad y respeto. Así que también, bueno, gracias a los profes adscriptes que están acá, que también ayudaron un montón para que esto sea posible, y la verdad que este es el primer ciclo, espero que sean muchos más, y que también, bueno, agradecidas también que difundieron la actividad, y también a ustedes estudiantes que puedan aprovechar esta clase, que para mí ha sido una clase magistral. Tal vez no las conocen a algunas, pero son 3 grandes maestras que realmente han tenido ustedes el placer de conocerlas el día de hoy, y les cual les tengo mucha admiración y mucho cariño a las 3. Y así que bueno, muchas gracias. Espero que lo hayan disfrutado, que ya se hayan sentido bien. Gracias a ustedes, son hermosos estos espacios de intercambio, que también, digamos, se abra este puente entre las dos escuelas grandes de Córdoba de formación de actrices y actores. A mí eso me encanta compartir con ustedes, con las compañeras. Sí, nos distancian los abrazos, pero todas son unas grosas, y está muy bueno siempre estos espacios de divulgación y de también perderle el miedo y desempolvar esta cuestión que la investigación es para elegidos, todos estamos preparados desde nuestras escuelas para investigar, y todos tenemos grandes ideas para llevarlas a cabo y para compartirlas, así que, bueno, muchas gracias y me ha encantado estar acá. Gracias, Jessica. Lo mismo digo, que me encantó, y me encanta esto que verla a Mariela reírse, y pienso en que algo que quería decir antes de que se acabara, en que me gusta esta figura del intelectual no preocupado, no con cara de preocupado, serio. Me harté en la Facultad de Comunicación de ver intelectuales que se creen importantes porque hablan serios y preocupados.
Y hoy me encantó porque ninguna de nosotras habló así, y eso tiene que ver con una cuestión de género, de no creerse importante por hablar pausado, serio y con el ceño fruncido. Y eso es algo que voy a luchar siempre, que la intelectualidad no sea eso, la intelectualidad es fresca, es cuerpo, es pasión, es todo eso, y la verdad es que siento que esto fue así esta noche, y me siento súper gratificada de que nos hayan invitado. Sí, Y yo también quiero agradecer, muchas gracias por ponernos la luz, porque si no, no se convida así, y bueno, vamos a ir citando los pavis, como decíamos el otro día en el encuentro. Muchas gracias por escucharnos y por valorarnos, porque no saben lo lindo que se siente, porque es una tarea muy, muy solitaria, y nada, no me voy a emocionar, pero muchas gracias. No, muchísimas gracias a todas, la verdad que muy hermoso todo. No sé si Evelyn y Ariel quieren decir algo. No, igual que todos, muchas gracias. La verdad que fue muy productiva esta charla, me quedaron muchas cosas ahí para pensar sobre cómo avanzar también en mi investigación. La verdad que fue muy lindo, les agradezco muchísimo. Sí, de mi parte también, muchísimas, pero muchísimas gracias por ponerle el cuerpo a esta parte también que hace a nuestro arte, que hace al teatro. Creo que por ahí cuando decimos que hacemos teatro, hablamos de actuar, de hacer una escenografía, de escribir, y por ahí se nos olvida que el investigar también es hacer teatro. Y está bueno porque investigamos desde todo lo íntegro que somos todos, con lo intelectual, con el cuerpo, con el espíritu, y lo ponemos ahí. Así que muchas gracias por eso, y bueno, son inspiradoras para seguir haciéndolo. Qué bueno. Bueno, les prometo que en algún momento Mariela, que la voy a invitar a que nos cante y nos haga alguna de sus peñas feministas, así que vamos a armar una peña feminista con Mariela, así hoy no daba, pero otro día armamos vamos a joda. hacer Está una buena. peña feminista con Mariela, con vino de por medio. Me encantó. Buenísimo. Bueno, agradecides, los veo la próxima. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo. Chao, que tengan buena semana. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Gracias, muchas gracias.